chicas, ¿cómo están? Yo soy la doctora Dextre, trabajo en la clínica Javier Prado. Vamos a definir qué cosa es una hormona. Una hormona es una sustancia que va a ser producida por un tipo de tejido especializado, se va a liberar a nivel sanguíneo y va a viajar hacia las células diana, hacia las células donde debe de ejercer su efecto. Y son sustancias como un medio de comunicación entre un nivel superior a un nivel intermedio o un nivel final. Entonces es como un chat, como un WhatsApp, ¿no? Yo le informo al que le sigue y este hace otra vez la información a otros. Son mensajes, una comunicación de nuestro cuerpo. ¿Qué es una neurohormona? Son proteínas, todas las hormonas son proteínas que se sintetizan en el cuerpo de las neuronas y que se transportan a través del axón. ¿Recuerdan ustedes el axón? Tenemos a la neurona. Tenemos a nuestra neurona y nuestra neurona tiene unas patitas. Este es el cuerpo de la neurona. Esta neurona tiene el axón y finalmente tiene las dendritas. Entonces, estas a nivel neuronal, ¿cómo se produce? Más adelante lo vamos a ver a nivel de la hipófisis. A nivel de la hipófisis, que tiene una hipófisis anterior y una posterior, de ahí son las neuronas. Entonces, eso es una neurohormona, como la de las gonadotrofinas, el estimulante, la GnRH que vemos. Pero si me escuchan, si hablo sin micro, ¿se escuchan? Sí. Ok, ¿y cuáles son las hormonas? Las hormonas sexuales. Las hormonas que más conocemos y que están en toda nuestra economía, tanto en hombres como mujeres, son la progesterona, los estrógenos y los andrógenos. ¿Qué hace nuestra progesterona? La progesterona va a participar en el desarrollo del endometrio y va a mantener el embarazo. Ahí había una de las preguntas donde decíamos si era termogénica o no. Recordemos que la progesterona, justamente el pico de progesterona, es el que nos está diciendo cuando seguimos el método de la temperatura basal, cuando hemos ovulado. Entonces esta hormona nos ayuda muchísimo también durante el ciclo ovárico, ¿no? Los estrógenos, sobre todo el 17-beta estradiol, porque los ovarios no solamente producen los estrógenos, sabemos que los estrógenos se producen a nivel de la grasa periférica. 17-beta estradiol, estrona, estriol, tienen varios metabolitos. ¿Cuál es la función principal de los estrógenos? Es desarrollar los órganos sexuales, darnos las características sexuales en las mujeres, disminuir la resorción ósea y estimula la síntesis de los triglicéridos. Todo esto se altera cuando entramos a la menopausia. Sabemos que en la menopausia tenemos que los estrógenos ya no funcionan, nuestros ovarios dejaron de producir estrógenos, entonces va a haber mayor resorción ósea, vamos a perder hueso, vamos a estar en osteopenia, luego osteoporosis, y también la función de los lípidos, la función de los triglicéridos, que teníamos un efecto protector, también se va a ver disminuida. Por eso las mujeres más cercanas en la perimenopausia y en la menopausia ya empiezan a sufrir de hipertrigliceridemia, aumento de los triglicéridos, e hipercolesterolemia, aumento del colesterol. ¿Qué son los andrógenos? Los andrógenos, la principal hormona es la testosterona. ¿Nosotros tenemos testosterona, chicas? Sí, todos, hombres y mujeres, tenemos en mayor o menor rango estas hormonas. Vamos a ver, ¿qué son los estrógenos?
Los estrógenos son hormonas esteroideas producidas por el folículo ovárico, el cuerpo lúteo y la placenta si es que vamos a estar embarazadas. Su síntesis es a partir del colesterol. Muchas pacientes, no sé si les pasa a ustedes, cuando están embarazadas nos dicen, doctora, ¿no tendré el colesterol alto? Gracias al colesterol alto de la gestación es que se forma todo el sistema neuronal y cerebral del bebé. El colesterol es bueno, el colesterol no es malo. El colesterol es la base de formación de muchas de nuestras hormonas y muchas funciones a nivel celular. El exceso, eso sí es lo que nos puede alterar, ¿no? Pero el colesterol es bueno y no podemos gastar recursos en pedir colesterol a una mujer gestante porque siempre va a estar alto, porque ese es el sustrato que el cuerpo va a necesitar para la formación de vida. Esa es la fórmula del colesterol, del estrógeno. Vamos a ver cuál es la acción estrogénica. La acción estrogénica está por la grasa, la distribución de la grasa, tenemos la distribución femenina de la grasa por efecto estrogénico. Los caracteres sexuales secundarios en las mujeres. Nos va a producir las caderas anchas, va a producir que nuestros hombros sean más estrechos, a diferencia de la conformación masculina, ¿no? La laringe, nosotros por eso vemos, por ejemplo, hay unas mujeres muy lindas, hermosas, pero que tienen la manzana de Adán o la zona laringea muy prominente. Entonces, no es que sean mujeres, puede ser una feminización testicular, un defecto anatómico, o sea, son hombres, pero nacen con genitales externos como si fuesen femeninos. Todo el resto es femenino, pero se le nota, o los transexuales, ¿no?, que cambian de género, también se le nota esto. Entonces, gracias a los estrógenos es que nosotras las mujeres tenemos esas características. Vamos a continuar. Ahora, los estrógenos no solamente van a estar para los senos, las caderas, nuestros hombros, no. Los estrógenos, como decíamos, actúan a nivel de toda la economía. Todo nuestro cuerpo tiene un efecto, los estrógenos tienen un efecto. Por ejemplo, en el cerebro, el estrógeno en el cerebro va a mantener la temperatura corporal adecuada. Nuestras gestantes, ¿qué pasa cuando están con esas fluctuaciones de estrógenos y progesterona? Tienen frío, tienen calor. ¿Qué pasa con las menopáusicas? Esta función estrogénica, al disminuir, aumentan los bochornos, aumenta la temperatura a nivel del centro regulatorio cerebral y empiezan los bochornos. Entonces, en el cerebro tiene esa función. Además, retrasan la pérdida de la memoria. Hay trabajos de investigación donde se ve que mujeres que no usan terapia de reemplazo hormonal pueden hacer más rápidamente pérdida de memoria reciente, o sea, recuerdan todo lo pasado, pero lo reciente no lo recuerdan, o tienen mayor predisposición de hacer Alzheimer. Entonces, los estrógenos son un protector a nivel cerebral, también para nosotras. Los estrógenos van a ayudar a regular las partes del cerebro que van a preparar al cuerpo para el desarrollo sexual y reproductivo. ¿Qué pasa a nivel del corazón y del hígado, que son otros puntos diana donde actúan los estrógenos? Va a ayudar a regular la producción de colesterol a nivel hepático. Disminuye la acumulación de placa en las arterias coronarias. Cuando estamos jóvenes, hombres y mujeres, el hombre nos gana porque tiene mayor cantidad de alteraciones a nivel de la placa, mayor índice de infartos, mayor aterosclerosis y todo. Pero cuando nosotros entramos a la menopausia, eso de que el hombre tenía más alteraciones cardiovasculares que nosotras se invierte, porque ya nuestros estrógenos bajaron y ya no tenemos esa protección a nivel del corazón y a nivel de todas nuestras arterias, ¿no? Entonces, eso es importante recordarlo. ¿Qué pasa a nivel del ovario? En el ovario, el estrógeno estimula la maduración de los ovarios. El estrógeno va a estimular
el comienzo del ciclo menstrual. Más adelante vamos a repasar, porque eso ya ustedes lo saben, cómo es el ciclo ovárico. Y va a ser que un sistema reproductor inmaduro llegue a madurar. ¿Qué hace en la vagina? Los estrógenos estimulan la maduración de las células vaginales también. Los estrógenos ayudan a mantener el revestimiento de la vagina lubricado y grueso. ¿Qué sucede en la posmenopausia cuando la mujer entra en disminución estrogénica, en hipoestrogenismo? Existe vaginitis atrófica. Esa vagina ya no es la misma, ya en la lubricación, las células externas empiezan a ponerse más pálidas, más sensibles, entonces da mucha sintomatología. Muchas mujeres no pueden tener relaciones sexuales por justamente este problema. Entonces lo que se hace es ayudar y darles estrógenos tópicos, ¿no? Los estrógenos tópicos que pueden ser fitoestrógenos, pueden ser estrógenos artificiales. ¿Qué pasa a nivel de mama? El estrógeno va a estimular a nivel de la mama para la producción de leche junto con otra hormona que es muy importante. ¿Cuál es? La prolactina, ¿no? Sí. Buenos días. Una consulta, por ejemplo, en la edad de la menopausia hacia adelante, generalmente también se puede relacionar con el cambio de la coloración de la mucosa de la vagina, Sí. porque ya tiende a perder el color característico, ¿no? Exacto, se pone pálida, bien ¿no? pálida. Ustedes han visto, Blanco. examinan a una mujer en edad fértil, está rosadita, bien lubricadita, se ve un brillo en esa vagina. Pero ¿qué pasa con las vaginas atróficas? La vagina atrófica pierde vascularización, por eso se pone más pálida. Y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando indican óvulos es que muchos de esos óvulos necesitan calor vaginal. Disminuye la parte de la irrigación en esa zona. No es que se anule porque si no se necrosaría la vagina, pero al disminuir la cantidad de vasos sanguíneos superficiales, los óvulos no se van a liberar porque necesitan calor. Entonces a veces se levantan después que se pusieron el óvulo y se les cae. No sé si les ha pasado que muchos de sus pacientes dicen, cuando están en la etapa de la posmenopausia, se me cayó el óvulo. Entonces estos óvulos que utilizamos para cualquier tipo de vaginitis en mujeres con vida sexual activa, en mujeres con... Hola. En mujeres que tienen los estrógenos altos, se les va a diluir. En cambio, en mujeres posmenopáusicas no va a suceder eso. Por eso los óvulos que se utilizan, o las cápsulas vaginales o los geles vaginales, tienen una absorción diferente. Yo en particular, cuando utilizo tratamiento para las mujeres con hipoestrogenismo, les indico en otro tipo, o sea, no los óvulos que tienen un revestimiento, que son cápsulas blandas, sino los que son como de cerita, como los que utilizamos el Decosoler, el Flagistatine, de esos tipos. Eso es mejor para nuestras pacientes posmenopáusicas, se van a absorber mucho mejor. O si no, en forma de gel, que es mucho más rápida la absorción, no tiene que reventarse la capsulita externa para recién absorberse. ¿Qué sucede a nivel del hueso? Estamos en el útero. En el útero los estrógenos van a estimular la maduración uterina y ayuda a preparar para recibir al embrión. ¿Qué pasa a nivel del hueso? Ya dijimos, las pacientes que son menopáusicas pierden hueso porque ya no tienen estrógeno. Entonces, estos estrógenos ayudan a preservar la densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea se está perdiendo mucho antes por la mala alimentación. Se está viendo ahora que mujeres de 30 a 25 años ya están entrando en osteopenia. Estamos consumiendo mayor cantidad de bebidas carbonatadas, las gaseosas. Las bebidas carbonatadas, cuando es un consumo constante, bicarbonato que tienen estas gaseosas, disminuye la absorción de calcio a nivel de nuestros huesos. Está bien tomar por ahí de vez en cuando una cosita, pero que no sea nuestro almuerzo, que no sea nuestro desayuno diario. A veces por la vida tan apurada que tenemos, no podemos prepararnos algo en la casa. Llegamos al trabajo a media mañana, nos compramos una gaseosa con un sándwich y eso es diario, entonces ese carbonato está
alterando nuestro metabolismo óseo. Vamos a hablar ahora de la progesterona. Es una hormona esteroidea, está sintetizada por el cuerpo lúteo, por la placenta cuando hay un embarazo, y es el responsable de los cambios progestacionales del endometrio. Es progestacional, pro-embarazo. Por eso los anticonceptivos que tenemos, la píldora del día siguiente, no es abortivo, es un estrógeno, perdón, es un progestágeno, es un levonorgestrel, entonces no son abortivas, simplemente que van a evitar la ovulación. Para eso sirve solamente como emergencia. La progesterona es termógena y responsable de la elevación de la temperatura basal que las mujeres experimentan tras la ovulación. Eso sí contestaron todas en el examen, ¿cierto? Ya tienen 0,1. Vamos a avanzar. La mayor parte de la progesterona en la mujer, cuando no está embarazada, es por el cuerpo amarillo. También se van a secretar grandes cantidades de progesterona por la placenta al 4º mes de embarazo aproximadamente, porque al inicio lo está sustentando el cuerpo amarillo. La segunda mitad del embarazo, la placenta produce progesterona. Esta progesterona, que es convertida a nivel local, va a nivel del hígado y se transforma en pregnador. Vamos a seguir conversando sobre la progesterona. La progesterona la utilizamos también en forma de progesterona micronizada para amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, por su efecto relajante a nivel de la musculatura uterina. Aparte de que es glúteo, si han lo han usado ustedes, han visto que les da sueño también a los pacientes. La progesterona tiene un efecto relajante a nivel del sistema nervioso. Facilita la implantación y mantenimiento del huevo fecundado, la progesterona, por eso también utilizamos un extra de progesterona micronizada. Esta es la más natural. Tiene todo un proceso de esta progesterona de pasar a la micronización para que se pueda absorber rápidamente, ya sea por vía oral o sea directamente por vía vaginal. Hace que las glándulas cervicales disminuyan su cantidad de moco y lo hace más espeso, más viscoso. Por eso también es el efecto hormonal de la píldora del día siguiente. Hacer que el moco se ponga tan espeso que no van a pasar los espermatozoides. Este es un buen efecto también, por eso no tenemos tantas pacientes, salvo que tengan ruptura prematura de membranas, que se contaminen. Si la progesterona está alta en la segunda mitad del embarazo producida por la placenta, el moco del cuello de nuestra gestante va a estar muy duro y va a evitar que asciendan bacterias. Pues esa es otra de las funciones de la progesterona. Favorece los cambios secretorios también a nivel de las trompas de falopio, aumenta la secreción de las glándulas, que es el alimento para este huevo que fue fecundado y que va bajando a través de las trompas y se aloja dentro del útero. A nivel mamario, lo que hace es favorecer el desarrollo de los lóbulos para que las mamas sean secretadas, ¿no? Vamos a hablar de la cresta gonadal. Vamos a irnos a la parte de la embriología. Es muy complicada, vamos a recordar algunas cositas. En los humanos las gónadas van a iniciar su desarrollo. Las gónadas, estamos hablando de ovarios, estamos hablando de testículos, ¿cierto? Esas son las gónadas. En la mujer ovarios, en el hombre testículos. Empiezan como un par de crestas. Estas crestas salen del mesodermo. Este es un embrión, un corte de un embrioncito de 5 semanas. El ovario fetal tiene células fusiformes. Estas células van a migrar hasta la cresta gonadal, donde se va a formar un epitelio germinal. Luego se va a quedar en estado latente después que nacemos para empezar su siguiente ciclo cuando nos venga por primera vez la menstruación. Un feto tendrá aproximadamente 7 millones de folículos primordiales.
sabemos que nosotros nacemos con una carga ovular. Nacemos con esta carga, nos da nuestra bolsa y nos dice, todo esto vas a gastar en tu vida reproductiva. En cambio, en el varón es diferente, como lo vamos a ver. De ellos se produce todo el tiempo, esa es otra pregunta de examen también, producen todo el tiempo las células espermáticas, en cambio nosotros no. Nacemos con una reserva ovárica. Esa reserva ovárica se puede acabar antes de los 30 años, menopausias prematuras, o puede terminar usualmente con una menopausia, que es aproximadamente en el Perú entre 48 a 50 años. Entonces nacemos con cierta cantidad, 1 millón, miren, había 7 millones, al nacer nos va a quedar 1 millón, muchos van a llegar a la atresia. Cuando hacemos unas ecografías nos damos cuenta de la reserva ovárica, cuántos son muy pequeñitos, cuántos son atrésicos, cuántos están muy grandes. Entonces podemos ver en cualquier paciente, por una ecografía podemos estar viendo también la reserva ovárica sin necesidad de tomar pruebas hormonales, es un buen predictor. Al llegar a la menarquia, cuando va a venir la menstruación, ya solamente quedan 400.000, de los cuales vamos a ir perdiendo 1 por mes, si es que ovulamos todos los meses. Por eso hay una teoría de que las mujeres que utilizan mayor cantidad de tiempo anticonceptivos orales, o sea, anticoncepción en general, que evita la ovulación, como que van a tener mejor su reserva ovárica posterior. ¿No? Es una de las teorías que se dice. Luego, son aproximadamente 400 ciclos. ¿Cuántos óvulos vamos a tener en un año? 10, 8, 5, 12, porque son 12 meses y ovulamos una vez al mes. Usualmente se ovula, no es la especie humana, ovulamos un ovulito y se van turnando del ovario derecho, al otro mes del ovario izquierdo, y así. Pero hay cuestiones genéticas que puede haber 2 óvulos espontáneamente, sin necesidad de tratamiento de fertilidad. Cuando hay tratamiento de fertilidad y hay hiperestimulación ovárica, puede haber más de un óvulo, por eso hay gemelos, mellizos, trillizos, quintillizos, ¿no? Entonces, normalmente es 1 por. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias entre la ovogénesis y la espermatogénesis. La ovogénesis a nivel ovárico, la espermatogénesis a nivel testicular. En la ovogénesis se produce un solo óvulo y los corpúsculos polares o los cuerpos polares no son funcionales, van a desaparecer. En la espermatogénesis se producen 4 células funcionales. Recuerdan que ahí decían una espermatogonia produce dos espermatozoides. En una pregunta del examen no produce 2, produce 4. Igual que el óvulo, lo que pasa es que una es funcional y las otras 3 no. Bien, el proceso se lleva a cabo una vez al mes, como decíamos, y del hombre ocurre a partir de una célula diploide llamada espermatogonia. El proceso de cada ovogonia da origen a un óvulo y 3 cuerpos que son polares, que no son funcionales, que son inútiles. Durante toda la vida del hombre se producen espermatozoides de manera ininterrumpida. Se pregunta de examen también, ¿no? En la meiosis 1 el material se va a dividir equitativamente en la formación de los espermatozoides y en la formación de los óvulos va a quedar casi todo en una sola célula. Entonces se produce la ovogénesis. Acá vamos a ver un esquema. Se produce, aquí están las células, esta es la célula femenina y la masculina. La ovogénesis nos da un óvulo y 3 cuerpos polares que no tienen función. Cuando una espermatogonia se divide en 4, o sea, las 4 sí son funcionales, como
porque es más eficiente en el hombre esto de la espermatogénesis. Aquí tenemos la zona pelúcida, que es la parte externa. Luego tenemos la membrana plasmática con unos granulitos corticales. Y en el centro tenemos el núcleo de nuestro óvulo. ¿Qué pasa con el espermatozoide? Tiene la cabeza, adelante tiene el acrosoma, aquí tiene la carga genética, el núcleo. Luego viene aquí mitocondrias, o sea, el espermatozoide lleva su propia energía, ahí está toda la energía, por eso puede moverse esta vaina de la cola y la parte distal se mueve gracias a que aquí en las mitocondrias le dan energía a esta célula. Vamos a ver más adelante cómo entra al óvulo, lo fertiliza y solamente entra a la cabeza y pierde toda esta zona que le ayudó a moverse, a llegar hasta donde debería llegar. Vamos a seguir con estas diferencias. La mujer nace con un número determinado de óvulos, como habíamos dicho, 400.000 al nacer, y la espermatogénesis es ininterrumpida. Nosotros sí tenemos pausas, tenemos ciclos ováricos. La espermatogénesis se produce sin pausas. Se dice que cada 24 a 30 días se está formando gran cantidad de espermatozoides. Inclusive si un hombre tiene una eyaculación hace 5 días, puede tener todavía en el canal espermatozoides vivos de una eyaculación previa. En cambio, nuestro óvulo dura muy poquitas horas, como vamos a ver. Cada ovogonia sale un solo óvulo, las otras 3 se degeneran. Se produce gran cantidad de espermatozoides por mililitro, aproximadamente de 20 a 150 millones de células. El óvulo evoluciona en varias células nutritivas, varias células viterinas. En cambio, los espermatozoides no, es una sola célula. Esa célula ya tiene adentro a sus mitocondrias que le van a dar su energía. Solo tiene membrana plasmática el espermatozoide, y nosotros sí es muy complejo todas las membranas ovulares que tenemos, que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Vamos a ver ahora solamente a la ovogénesis. ¿Qué está pasando con la ovogénesis? Tenemos a una célula germinal. Esto es importante también y es pregunta del examen. La célula germinal tiene 46. Su número es 46. Es diploide. Cuando pasa a ser, se produce la primera mitosis, pasa a ser una ovogonia, se produce la diferenciación, la meiosis, pasa a ser un ovocito 1 todavía con 46, pero cuando viene la primera meiosis se divide en un ovocito ya de grado de segundo grado o secundario, y ya tiene solamente 23. ¿Qué pasa con esto? El espermatozoide tiene 23, el óvulo no puede tener 46, por eso se produce todo esto de acá, si no habría una malformación. No puede haber demasiada cantidad de carga en una célula. Tiene que ser 50% mamá, 50% papá. Cuando se une, vuelven a formar los 46. Para eso es la carga genética. Entonces, al nacer, nosotros, antes de nacer, vamos a tener nuestras ovogonias con 46 cromosomas y nacemos con 400.000. Luego, desde la pubertad, después de la pubertad, ya vino la menstruación, sigue el ciclo, se detuvo ahí y continúa el ciclo cuando empezamos a menstruar. Tenemos un ovocito grado 2 con 23 y un corpúsculo polar. Luego se queda así, nos quedamos con esta meiosis ya listas para esperar al espermatozoide y ser fecundado. ¿Qué pasa con la espermatogénesis? La espermatogonia va a producir primero un espermatocito primario, que es este. Luego viene la meiosis, se separan en dos. Luego de esto se separan otra vez en dos. Este
se vuelve a separar en dos, que son las espermátidas, y al final de un solo espermatocito, ¿cuántos espermatozoides tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces por eso hay tantos millones y nosotros solamente tenemos uno una vez al mes. Vamos a hablar del eje hipotálamo, hipófiso, ovario. Es un eje, empieza en el cerebro y termina a nivel ovárico. Este eje está constituido, también se llama eje neuroendocrino, por el hipotálamo, la hipófisis anterior es la que sirve para el ciclo reproductivo, y el ovario como glándula diana, como donde termina el efecto hormonal. En el hipotálamo se va a sintetizar las gonadotropinas, la GnRH, que es una neurohormona. A través del sistema hipofisiario va a llegar por unos vasos sanguíneos, va a llegar hacia la adenocipófisis. Ahí también tengo un esquema, vamos a hacer un esquema aquí. Aquí tenemos al cerebro, aquí en el cerebro, a nivel de la silla túrica, tenemos a la hipófisis. Esta hipófisis es la continuación de las células cerebrales. Hay una que es la neurohipófisis, es la hipófisis posterior. De aquí vienen directamente, aquí tenemos a nuestras neuronas, y los tallos neuronales llegan hasta aquí. Y esta es por el sistema, vienen las neuronas y se quedan solamente aquí. Entonces, solamente por el sistema vascular es que va a llegar la GnRH a nivel de la adenohipófisis. ¿Qué hace aquí a nivel de la adenohipófisis? Va a producir dos hormonas importantes, la luteinizante y la folículo estimulante. ¿Qué produce la posterior? ¿Recuerda? Adenocorticotrópica, la hormona adenocorticotrópica. ¿Y qué más produce? Oxitocina. La oxitocina. Ahora lo vamos a revisar. Aquí tengo un esquemita también, vamos a verlo. Entonces, esto que parece tan difícil, nada, es cuestión de la avenida Arequipa y las troncales que tiene. Podemos ir de frente por la avenida Arequipa hasta Miraflores. Eso es nuestra hipófisis, nuestra neurohipófisis. Si no tenemos cómo llegar ahí, entramos por unas callecitas y llegamos finalmente a donde queremos, esa es nuestra adenohipófisis. No va a llegar las células directamente de las neuronas hasta ahí, pero a nivel del sistema vascular, por ahí viajan las hormonas, va a llegar y va a estimular la producción de hormonas. Entonces, la GnRH es un decapéptido que está sintetizada a nivel hipotalámico por unas áreas preópticas y arqueadas. Desde ahí va a viajar a través de los axones de los nervios, donde va a ser liberada a la circulación portal. Y este tipo no es constante, o sea, es pulsátil, se da por pulsos. Se da por pulsos, es como prender y apagar la luz, prender y apagar la luz, no está prendida todo el tiempo, sino se da por pulsos. Eso es importante y es bastante. Esta es una de las preguntas de los exámenes muy frecuentes. Ok, entonces continuemos. ¿Dónde se producen los estrógenos? A nivel ovario. ¿Qué va a producir la GnRH? Va a estimular el FSH, LH a nivel hipofisiario, entonces va a haber un ciclo. Esta FSH y LH van a viajar a los ovarios y los ovarios que le van a decir que produzca el ovario estrógeno. Y esos estrógenos al subir, al aumentar, regresan por la circulación a nivel de la hipófisis y le dicen ya no produzcas más, ya tengo bastantes estrógenos. Entonces es un mensajero, ¿no? Hay tres tipos de comunicación entre la hipófisis y el resto del cuerpo. Puede ser uno de asa corta, o sea que me comunico del cerebro directamente a la hipófisis, de asa intermedia, que me comunico de la hipófisis
con glándulas cercanas y la otra de asa larga, que es la respuesta del estrógeno, como un feedback negativo, la respuesta del estrógeno, que va a regresar hasta la hipófisis a decirle ya no produzcas. Entonces, el efecto inhibitorio de los estrógenos se ve potenciado también por la progesterona. Siempre estrógenos y progesterona trabajan juntos, con el fin de conseguir los objetivos básicos de la reproducción. ¿Qué se trata de conseguir con toda esta maraña de hormonas y vías y todo? Se trata de conseguir un ovocito en una ovulación y preparar al endometrio para lograr un embarazo. O sea, todo nuestro fin hormonal, nuestros cambios hormonales, nuestras menstruaciones, todo es con el fin de lograr, de continuar nuestra especie, perpetuarnos. Las cucarachas que no sean más que nosotros. Vamos a ver cómo funcionan estas tropinas en un esquema que aquí les he traído. ¿Cuáles son las formas de estimular los ovarios para que produzcan estrógenos y progesterona? Mediante la FSH y la LH que ya hemos conversado. Durante embarazo, la placenta va a producir, los fármacos también pueden producir. En la fase de crecimiento folicular, 2 o 3 días antes de la menstruación, el cuerpo lúteo va a iniciar una involución casi total y la secreción de estrógenos, progesteronas e inhibina van a caer a los valores mínimos. Un día después de la secreción de la folículo estimulante, va a crecer nuevamente. Entonces, aquí tenemos lo que les había hecho en el esquema. Esta es la parte del cerebro. Aquí está nuestra adenopófisis y atrás nuestra neurohipófisis. Va a venir esta FSH-LH a activar nuestros óvulos en el ovario y en las células de la granulosa se producen los estrógenos y se produce la inhibina. En las células de la teca, los progestágenos, estos van a ir y le van a decir al cerebro, ya produje, el ovario le va a decir, ya tengo bastante progesterona, inhibe. Esto va a ir en asa larga directa o en asa intermedia, decirle ya no quiero más. Y los estrógenos y la inhibina también actúan en esos 3 niveles, o sea, van al cerebro y dicen ya no produzcan más. Van aquí y dicen, por si acaso ya le dije al cerebro que no produzcan más, ya tengo bastantes estrógenos. Y todo con el fin de producir un óvulo para encontrar un espermatozoide. Ahora, no solamente el hipotálamo va a producir esas hormonas, ¿no es cierto? Como ya habíamos dicho, la hipófisis, la neurohipófisis, sino va a actuar también la hipófisis anterior, tiene la TSH, que va a actuar a nivel tiroidea para producir nuestras hormonas tiroideas, a nivel de la corteza la ACTH, a nivel de la corteza suprarrenal, y a nivel hepático también la somatomedina o el factor de crecimiento insulínico, que eso también se puede ver alterado, la FSH y la LH a nivel de los ovarios para producir estrógenos y progesterona, y también la FSH y la LH actúan a nivel testicular para la producción de testosterona. La prolactina actúa principalmente en mama y produce la leche. Ahora, la prolactina también actúa en el ciclo ovárico. Han visto mujeres que tienen hiperprolactinemia, la prolactina es muy alta, por encima de 24, dependiendo de los laboratorios, que no ovulan, porque también intervienen en el ciclo ovárico junto con los estrógenos, junto con la LH, junto con la FSH. Entonces, mujeres a veces que están todo bien, le hacemos un dosaje de progesterona, le hacemos un dosaje de estradiol, en la ecografía sale que tienen una buena reserva ovárica, pero nos estamos olvidando de pedir prolactina. Mejoramos los niveles de prolactina con la cabergolina principalmente, que es muy cómoda ahora, muy barata, fácil de usar, fácil de tolerar, y esta cabergolina nos baja los niveles de la prolactina y empezamos a ovular y se puede embarazar. Entonces, dentro de la evaluación de la mujer o de la pareja infértil también juega un papel importante en solicitar lo que es la prolactina. Entonces, esto también es pregunta de examen. La hipófisis se encuentra en la silla turca del esfenoides. ¿Sí? ¿Todos contestaron bien eso?
oxitocina, vasopresina, neurocórtex. ¿Qué está pasando a nivel de los genitales masculinos y femeninos? Los ovarios y los testículos. La hormona, los estrógenos, el órgano diana es, como ya hemos visto, los estrógenos no solamente van al útero, no solamente están a nivel ovárico, sino están en toda nuestra economía, en todo nuestro cuerpo. La acción es desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, colaboración en el control del ciclo menstrual, y la progesterona va a mamas y va a útero. Favorece el desarrollo del endometrio en el útero e inhibe la producción de leche por las mamas, mientras que el estrógeno la favorece. A nivel testicular, la hormona es la testosterona, el órgano diana es todo el cuerpo, por eso los hombres tienen barba, tienen pelo en pecho y nosotras no, por la testosterona. Y la acción es para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la formación de los espermatozoides, que son las células masculinas. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres físicamente? Primero, las hormonas nos ayudan a madurar los órganos genitales, tanto internos como externos. En la mujer, la mayor acción de los estrógenos produce la voz más aguda, las caderas más anchas, no tenemos mucho vello corporal, crecimiento de los senos, porque el hombre también tiene la glándula mamaria, solamente que está hipotrofiada, porque no da de lactar, nosotras sí. Nos va a crecer escaso vello, puede haber a nivel axilar, a nivel púbico, y en las piernas también podría ser muy escaso. Eso también depende mucho de la genética. Hay familias enteras que todos tienen bastante vello corporal, entonces no es porque sea una alteración hormonal que tenga esa paciente, tienen que preguntar, porque le van a mandar a hacer todo su perfil hormonal, le van a mandar al dermatólogo, va a gastar dinero, y por no preguntar si es que en la familia también tiene vello aumentado. Puede ser, hay pacientes que vienen, la mamá tiene muchísimo vello en las piernas y vienen las niñitas, y dicen, no, doctora, no me gusta mi vello, tengo mucho, seguro tengo alguna alteración hormonal. No tiene ninguna alteración hormonal, sino que es genética. Ella hay que ver técnicas láser o de depilación y otras cosas. En el hombre, las hormonas producen la voz más grave, crecimiento de barba, hay abundante vello corporal, los músculos son más desarrollados. A partir de la andropausia y la menopausia, al disminuir la testosterona y disminuir los estrógenos, perdemos masa muscular. Por eso hay que tomar mayor cantidad de proteínas. Ustedes habrán visto la mayoría de personas de la tercera edad, muy pocas, la gran mayoría son delgadas, los músculos ya se ponen muy delgaditos, los músculos se hipotrofian. Entonces en el hombre, por la testosterona, también que hay una reducción conforme pasan los años, también se le va el músculo que debe ser bien desarrollado, más grande que el nuestro, se va a hipotrofiar. Va a crecer vello también a nivel axilar, a nivel púbico. Esto es muy importante cuando encontramos, por ejemplo, condilomas. Si encontramos condilomas en la mujer, como el vello es ralito, dependiendo de la raza también, dependiendo de las características familiares, podemos verlos fácilmente. Pero si la paciente dice, mi pareja no tiene verrugas, doctora, ¿yo de dónde me voy a contagiar? Ahí, entre toda la selva de vellos que puede tener, por ahí puede haber unas verruguitas. Entonces, que tienen siempre que recomendar, cuando una pareja encontramos lo que son verrugas, que vaya su pareja al urólogo para que lo evalúe. Vamos a ver, no solamente hablamos de las hormonas a nivel cerebral también, ¿no? Vamos a hacer un chistecito en la mañana. Vamos a ver cómo funciona el cerebro masculino y cómo funciona el cerebro femenino. El cerebro femenino más estamos haciendo de lo que es la ropa, generador de dolores de cabeza. En el hombre, que tienen el sexo y el fútbol en primer lugar y más desarrollado a nivel del cerebro. Por eso decimos que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Y pensamos en cosas diferentes. Vamos a hablar sobre el ciclo menstrual.
En el ciclo menstrual puede durar entre 23 a 35 días, por eso hay pacientes que dicen, no, ¿cómo cuándo te viene la regla? No, doctora, vengo porque soy irregular. A ver, ¿irregular cómo? ¿Te viene todos los meses? Sí, todos los meses me viene. Entonces no es irregular, salvo que le venga cada 15 días, o sea, 2 veces al mes. Pero los ciclos pueden durar, ahí como les he puesto, entre 23 y 35 días. Un promedio, el promedio, o sea, los promedios se sacan dentro de los porcentajes, dentro de los percentiles. O sea, el 50% y más de la población, sus menstruaciones son de 28. Eso lo tomamos como un estándar, 28 a 30 días. Pero para otras chicas pueden ser cada 35 días que les venga la regla. Para ellas es normal, no vayan a decir, no, esto es normal, está mal. Y el volumen, ¿recuerdan cuánto es el volumen normal? 80 mililitros máximo, si es 80. A más, estamos hablando de sangrado menstrual abundante. Y eso nosotras mujeres tenemos la ventaja sobre un obstetra varón, porque nosotros usamos toallas higiénicas y sabemos cuánto de volumen tiene una toalla higiénica. Porque podemos preguntarle cuántas toallas higiénicas o cuántos paquetes gastas en un ciclo. Si gasta 2, 3 paquetes y las nocturnas, es que está sangrando un montón. Pero si dice, mi regla, doctora, me viene 7 días, pero en esos 7 días, ¿y qué usas? Protectores. Entonces no es un sangrado menstrual abundante, puede sangrar en mayor cantidad de días, pero el volumen no es significativo. Entonces el ciclo menstrual de 23 a 35, un promedio entre 28 días, siempre debemos de contar desde el primer día del ciclo, es cuando empieza el sangrado. A veces dice, doctora, pero me viene primero unas manchitas y después ya me viene abundante. ¿Cuándo debe contar esa paciente que le vino la menstruación? Desde el primer día del sangrado. Y sirve también para indicarle los métodos anticonceptivos. No hay que perder en anticoncepción, ya vamos a hablar después de esto, no hay que perder la oportunidad de que nuestra paciente cuando venga a la consulta salga y viene por anticoncepción para solicitar anticoncepción, que salga con su método. Si viene y dice, doctora, me vino la regla hace 15 días, pero ya mi novio viene de viaje y yo quiero tener un método anticonceptivo. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos al siguiente mes o ya le iniciamos un método anticonceptivo? Se puede iniciar un método anticonceptivo en cualquier momento del ciclo, solamente sabiendo de que la paciente no está embarazada. Podemos utilizarlo en cualquier momento del ciclo si la paciente no tiene un embarazo. Y luego de eso explicarle a la paciente que si necesita urgente el método anticonceptivo, lo estamos iniciando en ese momento, la menstruación le va a venir dependiendo del método que usemos. Si estamos utilizando anticonceptivos orales de 21 días, le va a venir recién al día 22. Si estamos utilizando una Mirena o estamos utilizando un Nexplanon, que son los LARCs, los métodos de larga duración, entonces probablemente le venga solamente manchas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo usual y lo que nos han enseñado en la universidad es que no, viene la paciente con su regla y ese día hay que iniciar la anticoncepción, pero no pierdan, en la anticoncepción no se puede perder la oportunidad. Si la paciente sabe que no está embarazada, o le podemos pedir por último un test de embarazo, si no hay un embarazo le podemos iniciar el método anticonceptivo. Entonces, cada ciclo, ¿cuándo va a terminar? Empieza con regla y termina con la siguiente menstruación. Durante la primera mitad del ciclo menstrual, los niveles de estrógeno aumentan y por eso el endometrio prolifera y se vuelve gordito para recibir al óvulo. Entonces, todo, como veíamos, el fin es la ovulación y el embarazo, preservar la especie. El óvulo empieza a madurar en uno de los ovarios y en la mitad del ciclo se va a producir la ovulación. Vamos a ver cuál es la razón del ciclo ovárico. La razón o el objetivo es que un solo óvulo sea liberado en cada mes. Eso nos hace ser fértiles. Y se debe de renovar el endometrio para la implantación. ¿Cómo es esto de renovar el endometrio? Tenemos dos capas del endometrio, ¿no?
una capa que está más pegada hacia lo que es el útero mismo y una capita que se va a descamar todos los meses para menstruar. ¿Qué sucede y por qué se producen los síndromes de Asherman, por ejemplo? Cuando tenemos un aborto y raspamos no solamente la capita superficial, sino raspamos la capita que está muy pegada al endometrio, se produce una cicatrización. Y esa cicatrización lleva al síndrome de Asherman, es decir, la paciente ya no va a menstruar nunca más después que se le hizo un legrado o una aspiración manual endometrina porque raspamos esa capita. Entonces el endometrio es muy importante, hay que tratarlo con mucho cuidado. Entonces sabemos la primera fase se llama fase folicular y la segunda fase se llama fase lútea. Vamos a ver aquí cómo es el ciclo ovárico. Aquí es el folículo, la FSH. ¿De dónde venía la FSH, chicas? De la hipófisis, ¿no es cierto? Venía a nivel sanguíneo, a través de los vasos sanguíneos, llega hasta el ovario, influye a nivel del folículo, por eso se llama folículo estimulante. Y este aumento de la FSH va a estimular la maduración. Se va a formar un folículo maduro, que es este de aquí, gracias a va a producir estrógeno. El folículo de De Graaf, miren cómo va, aquí estamos menstruando, se va llenando las capitas. Los estrógenos provocan el engrosamiento de las paredes del útero. La hormona LH, va a haber un pico en la siguiente diapositiva, lo vamos a ver, un pico de la LH mayor que la FSH, ahí se va a producir la ovulación. Por eso, cuando trabajan los médicos que trabajan en infertilidad, le colocan LH, o sea, le colocan una hormona para estimular la ruptura del folículo, y eso lo hace la LH. La cavidad residual, después de que se ovuló, se eliminó ya el ovulito, este es el folículo, se elimina ya el óvulo. Se va a producir progesterona, dijimos que el cuerpo lúteo produce progesterona, porque este va a ser el sustento para que este óvulo continúe. Recordemos que este óvulo no tiene como el espermatozoide mitocondrias que le den energía. Entonces, por donde pasa, le va dando alimentación a ese nuestro óvulo. El cuerpo lúteo luego ya pasa a una fase de degradación y por eso disminuye la progesterona. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde estamos a nivel cerebral, el eje hipotálamo hipoficiario, las hormonas que viajan hacia los ovarios, cómo se encuentran las hormonas ováricas en la sangre y finalmente cómo va creciendo el endometrio. Entonces, repasemos una vez más. El hipotálamo, la información a través de la GNRH va a bajar hacia la hipófisis. A nivel de hipófisis va a estimular la producción de FSH y de LH. Estas van a ir a través de la sangre, se van a mantener estables, una va a producir que el folículo crezca, que es la FSH. Miren aquí en este momento la FSH sube, pero la LH tiene un pico mucho más alto que va a estimular la ovulación, o sea que se rompa ese folículo maduro y que elimine el óvulo. ¿Qué está pasando a nivel del estrógeno? El estrógeno previo a la ovulación también sube y la progesterona, porque va a ser producida por el cuerpo lúteo, va a subir después de la ovulación y se van a cruzar aquí las dos. Y el endometrio, aquí donde empezó el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, está sangre, esa que bota su primera capita, se queda la capita basal, luego por acción de los estrógenos, de la progesterona va subiendo para recibir al óvulo si es que este es fecundado. Durante el acto sexual hay 3 niveles. En estos 3 niveles, uno es a nivel cerebral, uno es en el córtex cerebral. Aquí tienen, miren, el tercer nivel. Dice que a nivel del neocórtex, o sea, del cerebro,
se va a controlar todos los impulsos que nos da el sexo, pero la parte afectiva, la parte estética y la parte de la fantasía. En el segundo nivel tenemos el sistema límbico y el tallo cerebral. Aquí se van a regular los impulsos, los instintos primarios, que es el instinto sexual. A nivel de esta línea se va a tener el orgasmo a nivel cerebral. La hipófisis está aquí en el centro y los núcleos sexuales que tenemos a nivel de nuestro cerebro van a emitir hormonas, principalmente la testosterona. La testosterona es la hormona sexual por excelencia. Por eso en las mujeres posmenopáusicas que no tienen líbido también se puede sustituir al testosterona en gel, que se puede utilizar a nivel de las caderas o a nivel de los hombros para aumentar no solamente el deseo sexual, sino también esa fuerza, esa fortaleza que una mujer necesita para levantarse, seguir trabajando, seguir yendo a estudiar, a trabajar, haciendo todas las cosas de la casa. La testosterona también nos sirve para eso, no solamente para el sexo. Entonces, en esta línea dijimos que está el orgasmo, la testosterona va a actuar en estos centros de placer y en todas las zonas erógenas de nuestro cuerpo, tanto en el clítoris como en el pene. Y va a haber una serie de circuitos nerviosos que van a unir a toda la médula, porque por ahí van a venir los nervios del clítoris hacia la zona sacra, el sistema nervioso parasimpático y el sistema simpático, y va a ver el orgasmo a este segundo nivel. En el primer nivel es el más básico, se encarga del sexo a nivel fisiológico. El sistema nervioso simpático va a actuar desde la región lumbar y va a iniciar el proceso físico de la eyaculación en el hombre y en la mujer también. El sistema parasimpático va a funcionar a través de la médula espinal a la altura de las S2, S3 y S4 y va a controlar las respuestas sexuales primarias, es decir, erección del pene, erección del clítoris, la lubricación. Y esto es cómo se produce la actividad sexual y cuáles son todos los sistemas, los 3 niveles que se activan. ¿Qué sucede con el orgasmo a nivel de la vagina? En el orgasmo a nivel de la vagina se producen fuertes contracciones. Estas contracciones tienen por objeto, aparte de la satisfacción sexual, es subir a los espermatozoides. Entonces, todo tiene su razón de ser. Se ha visto en infertilidad que las mujeres que tienen coitos con orgasmos son las que pueden ser más fértiles, las que pueden pegar más rápido cuando se les hace una inseminación. Pero aquellas mujeres que están mirando la hora, que ya les pusieron la ampolla y dentro de las 36 horas deben de tener relaciones sexuales sí o sí, que están, que lo llaman al esposo y dicen apúrate, ya vienes, están estresadas por tener hijitos y no llegan a un orgasmo, a una satisfacción sexual plena, los espermatozoides no van a subir. Inclusive se ha visto que a nivel endometrial también se forma un endometrio muy pequeñito. Entonces todo tiene que ver la parte física para llegar a un embarazo. ¿Qué pasa con los espermatozoides? Pueden vivir dentro del cuerpo de una mujer 3 a 5 días. Entonces, si hay eyaculación interna, no se puso condón, puede todavía haber espermatozoides. Y póngase, calculamos nuestro ciclo ovulatorio y dijimos, bueno, de aquí en 5 días recién voy a ovular, entonces mejor que no se ponga condón y dejamos que eyacule dentro de nosotras. Entonces, y nos quedamos embarazadas. ¿Qué pasó? Esos espermatozoides siguieron viviendo dentro de la vagina porque les dimos alimento, ahí dentro de la vagina hay glucógeno, la lubricación ayuda muchísimo para que suba. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el óvulo vive solamente 4 a 12 horas, eso también es pregunta de examen, ¿no es cierto? ¿Qué pusimos ahí? 4 a 12 días. Y solamente dura horas, no puede durar días como los espermatozoides.
La tasa más alta del embarazo se ha reportado cuando el óvulo se une a los espermatozoides aproximadamente de 4 a 6 horas de que ha sido expulsado el ovulito. Entonces esta es una fotografía, este es el óvulo, aquí tenemos a los espermatozoides que están tratando de entrar a través de la corona radiada. Vamos a ver un video y vamos a irlo comentando. ¿Hasta aquí alguna pregunta mientras preparo lo del video, chicas? ¿Algún comentario que quieran hacer? Hasta acá todo está comprendido, ha sido solamente, como les digo, un recordar de esto, porque ya lo hemos visto en ciencias básicas. Tal vez no lo comprendimos en su momento bien, pero esto nos va a servir para más adelante hablar sobre los métodos. Una pregunta, ¿el tiempo de vida del óvulo es un promedio de 24 horas? Lo que teníamos entendido, bueno, en su tiempo, ¿no? Ahora menciona que es de 4 a 12 horas. Sí, solamente de 4 a 12 horas puede vivir después de haber salido del folículo. Ajá, y el espermatozoide, entonces sería más de 72 horas. El espermatozoide sí, 3 a 5 días aproximadamente se ha visto. No tengo por eso si tú todavía no ovulaste y hay una eyaculación, ese espermatozoide de hace 2 o 3 días puede hacerte embarazada. Del útero, la primera barrera fisiológica es la vagina. En la vagina, por la acidez de la vagina, mueres muchísimo. Luego tienen que va a entrar al citoplasma, al mismo núcleo, va a botar la cola y el material genético que está en el cromosoma
un embrión de 2, 4, 8, 16, de muchas células. De la trompa, al endometrio que ya está preparado gracias a los estímulos de la progesterona. Y se produce la anidación dentro del útero y a nuestro bebé. De ese video, ¿no? Bien didáctico, bien simple. Entonces, hasta aquí, chicas, ¿tienen alguna pregunta? La fecundación. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? Una pregunta. Sí. Por ejemplo, si hay un coito, ¿no? Y todavía no hay una ovulación, en ese tiempo de que están ligados, ¿no? Los espermatozoides, y al no encontrar, por ejemplo, un óvulo, van muriendo porque van perdiendo energía. Sí, exacto. O sea, su función es la misma. Llegar a subir, llegan hasta donde tienen que llegar y no encuentran y empiezan a morir. Ellos los 7 días, bueno, los 5 días, de ahí van muriendo. Sí, de ahí se van degradando, van muriendo. Ya mueren, degeneran, como no encuentran su fin supremo, ya degeneran. ¿Qué otra cosa? Eso se produce, por ejemplo, cuando hacemos fertilización, inseminación artificial. ¿Qué estamos haciendo? Dejamos a los espermatozoides ya dentro del útero, bien cerquita de los huequitos de las trompas, para evitar que se mueran miles en la vagina, que se queden otros tantos en el moco espeso y lo dejamos ya más cerca. Ahora los métodos de fertilización asistida han avanzado tanto que ya colocan al espermatozoide dentro del óvulo. O sea, ya no lo dejan en el camino, sino ya hacen la unión y hacen con los espermatozoides que son capacitados. O sea, el espermatozoide, antes de hacer esta unión, lo que hacen es ver cuáles son sus características. Si está bueno, si está libre de malformaciones, lo unimos con el óvulo que también pasó, digamos, como un control de calidad. Mujeres por encima de los 35, 36 años que no han podido quedar embarazadas, que tienen algún problema de fertilidad, muchos médicos ya no utilizan los propios óvulos de la mujer, utilizan los óvulos de una donante, porque es una donante más joven, con un material genético mucho mejor. Eso era antes, hasta los 35. Últimamente en el congreso que he habido el año pasado ya dice que mujeres por encima de 32 ya no tienen la misma calidad ovocitaria. Entonces lo que hacen es buscar donantes mucho más jóvenes. Entonces, ¿qué pasa ahora? Todas queremos postergar nuestra fertilidad, pero la calidad ovárica se puede deteriorar. Entonces hay criopreservación de óvulos. Entonces uno le estimula, le aspiran los óvulos y nos lo dejan congelados. Y cuando queramos ser mamás a los 40, 45, 47, 50, podemos ser mamás con nuestros propios óvulos de cuando teníamos menos de 30 años. Entonces es una opción que se está abriendo ahora. Ahora vamos a ver los métodos de planificación familiar. Ya vimos cómo funciona el ciclo ovárico, de dónde vienen las hormonas, cuál es la función de cada una de ellas para producir la ovulación, cómo se produce el embarazo. Vamos a hablar ahora, en este módulo, me pidieron tocar sobre la planificación familiar natural.
Esta planificación familiar natural son para parejas que desean un método anticonceptivo que pueda ser controlado por la usuaria, que esté libre de efectos secundarios y en las que tienen aspectos religiosos muy severos, o sea, que por su religión están impedidas de usar algún método anticonceptivo. Por ejemplo, las pacientes que tienen religión musulmana, las pacientes que tienen los judíos, las judías también que no se pueden cuidar, los musulmanes tampoco se pueden cuidar. Entonces ellos utilizan este tipo de planificación, los métodos de planificación familiar natural. Hay parejas que necesitan otro tipo de método anticonceptivo mucho más confiable y pueden no utilizar, esa es una alternativa. Entonces no le podemos recomendar a una pareja, por ejemplo, de adolescentes que utilice una planificación familiar natural porque requiere, como vamos a ver más adelante, de mucho autocontrol tanto de la mujer como del varón. Entonces, y algunas de ellas son limitantes para el transcurso natural de una relación sexual. Asimismo, las mujeres que sufren enfermedades en las que tienen un riesgo de embarazarse muy alto, tampoco les vamos a recomendar. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia renal, no le vamos a decir, ¿sabes qué? Cuídate con el método de la temperatura, porque si ella sí se embaraza, tiene más riesgo de complicarse y de morir que cualquier otra mujer. Entonces, estos métodos de planificación familiar son para mujeres sanas que tienen una relación estable. Por ahí empecemos. La práctica de este método es cada vez menor, a pesar de que es el único método que está aceptado por la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia ya en la última encíclica ha aceptado el uso de condones también. Entonces se utilizan todos los naturales y condones. Claro que le han puesto un tamiz de solamente condones en aquellos pacientes que tienen SIDA o para disminuir el contagio de SIDA. Porque la Iglesia Católica es una de las principales a nivel mundial que lucha contra el método anticonceptivo, ¿no? Las mujeres católicas cada vez más se están inclinando por usar otro tipo de métodos más efectivos, ya que estos no les dan muy buen resultado. Vamos a ver los antecedentes históricos. Soranos, que era un médico griego, en la primera mitad del siglo II después de Cristo, fue el primero que pensó en una regla para prevenir la implantación. ¿Cómo empezaron a darse cuenta de que el hombre era el que perpetuaba la especie? Esto se dieron cuenta en el masculino de la especie. Se dieron cuenta en los animales. Los pastores, los que se dedicaban al pastoreo, separaban a las hembras, las ovejas hembras de las ovejas macho, y veían que no había embarazo en estas sus ovejas hembras. Pero cuando estaban unidas, entonces sí existía embarazos. Entonces antes se creía que la mujer se embarazaba por un libre albedrío. Por eso era la época de las diosas, ¿no? Las diosas, la diosa serpiente o la diosa arcoíris. En la época de la prehistoria era la matriarca de Australia, donde estuvo las primeras civilizaciones antiguas. Luego se pasó ya a la etapa masculina, o sea, el hombre era el que perpetuaba la especie, así que el hombre es un dios. Empezaron los dioses masculinos, disminuyendo la cantidad de diosas femeninas, y pasamos las mujeres a ser un objeto decorativo dentro de la historia, a ser solamente, estar dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de la casa, y teniendo el hombre un rol más protagónico. Sigamos con la historia. Entonces decía que había la implantación de la semilla del hombre, y se estaba hablando del espermatozoide, ¿no? Y que la época fértil era luego de la regla, ¿no? Aquí todavía estaban dando sus primeros pininos
no sabían cuándo era la época de la ovulación, no tenían esto de los perfiles hormonales ni la ecografía. Cuando el útero estaba limpio, por lo que se recomendaba no tener relaciones ni antes ni después de la menstruación para evitar los embarazos. Ogino, en Japón, y Naus, en Austria, no es una sola persona, no es Ogino Naus, son dos investigadores, señalaron que la ovulación ocurría entre el día 14 al día 15 antes de la siguiente menstruación. Antes de ellos, por ejemplo, en la religión judía, una mujer no puede entrar al templo, porque ellos también tienen una reunión solamente de mujeres y en otra hora de hombres, si es estaba menstruando, igual en la religión los musulmanes, porque están sucias. Y eso de ahí también se les prohíbe a los hombres tener relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando. Entonces ellos también estaban viendo que en esa época no eran fértiles, ¿no? A diferencia de Soranos en Grecia. Entonces Ogino y Naus señalaron que la ovulación ocurre a partir del 14-15 días de la siguiente menstruación. Aquí también vemos el método de la temperatura basal. Fue evolucionando según las investigaciones hechas por Square y Jacobi, quienes documentaron la evaluación de la temperatura basal en la segunda mitad del ciclo, producida por la progesterona. Ahora, la aparición del moco cervical durante el ciclo menstrual también fue investigada, descrita por primera vez en el año 1800, y el método recién se puso de moda en los años 70, ¿no? Y publicaron un libro, Los métodos de la ovulación. El método sintotérmico, que fue también pregunta del examen, fue descrito por primera vez en Canadá a finales de los años 50. ¿Esto qué es el método sintotérmico? Es la temperatura más los días fértiles más el moco, o sea, es una mezcla de todos los otros métodos naturales que podemos utilizar. Luego ya empezaron los estudios hormonales, las ecografías, ya se fue avanzando más, ya estamos en los 90, entonces ahí sí ya se sabe exactamente qué día está ovulando la mujer. Vamos a empezar por el coitus interruptus. La Biblia, en el Génesis, ahí está la cita bíblica, dice lo siguiente: sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra por no dar descendencia a su hermano. Es decir, que Onán tenía relaciones sexuales con su cuñada y para no embarazarla, retiraba el pene antes de eyacular. Entonces esta es una de las primeras referencias a nivel histórico que tenemos y está en la Biblia de un método anticonceptivo. Vamos a continuar con el coitus interruptus. El coitus interruptus va a implicar que el hombre retire el pene de la vagina justo antes de eyacular. Ha sido usado como un anticonceptivo durante muchos siglos y puede ser un método para prevenir el embarazo si el hombre es capaz de practicarlo de manera correcta y sistemática cada vez que vaya a tener una actividad sexual. No hay ninguna afección médica que restringe el uso del coitus interruptus. Todos estamos hablando de naturales, ¿no? De personas que están sanas. No va a afectar la lactancia tampoco, no tiene efectos secundarios como las hormonas, puede ser usado junto con otros métodos anticonceptivos. Entonces el hombre está dentro de la vagina de la mujer y cuando está antes de eyacular tiene que retirar. Esto también corta la espontaneidad en el acto sexual, ¿no? Vamos a seguir viendo, a pesar de que el coitus interruptus